la Escuela de Cine del Uruguay y la Embajada de Colombia en el Uruguay, en el marco de la celebración de los 25 años de la Escuela de Cine del Uruguay y que hacen parte también de las actividades que Colombia desarrolla en el Plan de Promoción de Colombia en el Exterior. Le doy la bienvenida a Jorge Franco. Es un gusto tenerlo con nosotros el día de hoy y agradecerle también por este espacio. Asimismo, doy las gracias a Enrique Buquiquio por la oportunidad de realizar este espacio conjuntamente. Esperamos poder trabajar conjuntamente también a futuro. Me alegra que haya sido posible realizar este Zoom literario y sin más preámbulo le doy la palabra a Enrique y espero que este Zoom literario sea de su agrado. Una feliz tarde para todos. Muchas gracias, Fabio. Bueno, el agradecimiento es nuestro, de la Escuela de Cine, por supuesto, por habernos ofrecido esta posibilidad, esta oportunidad, que obviamente aceptamos con mucho gusto, por dos razones, básicamente, por el prestigio, obviamente, de nuestro invitado, de Jorge, a quien aprovecho también a saludar y agradecerle por esta oportunidad, y también por la posibilidad de generar, ¿por qué no?, actividades en común con la Embajada de Colombia en Uruguay de aquí en adelante. Así que un doble agradecimiento en ese sentido. Jorge, bienvenido. Un gusto saludarte desde Montevideo. Hola Enrique, qué gusto también. Y también mi gratitud con la Embajada de Colombia en Uruguay por esta invitación, por hacer posible este evento. Pues es un privilegio poder hacerlo desde la virtualidad. Son cosas que... Perdón, son situaciones que nos obligan a hacerlo en la distancia. Espero que en algún momento podamos hacerlo en persona. Y bueno, me encanta porque además es un país que quiero mucho. He estado varias veces allí en trabajo de promoción de libros y siempre me han acogido maravillosamente. Y porque también soy onetiano de corazón. Entonces eso me acerca mucho al Uruguay. Genial. Sí, ojalá que podamos reunirnos en algún momento presencialmente aquí. Además, este año la Escuela de Cine, que está cumpliendo 25 años, se mudó a una nueva casa, a una nueva sede, muy linda y muy acogedora, que estamos con muchas ganas de hacer cosas y recibir gente. Y por supuesto, este año lo hicimos con muchas limitaciones, y de hecho lo hicimos muy poco por razones obvias. Así que seguro va a haber oportunidades de encuentros en el futuro aquí en Montevideo, o donde sea. Bueno, agradecerles por supuesto a quienes nos acompañan, a quienes se suman a esta edición extraordinaria de Zoom-In. Zoom-In es un ciclo, de hecho, es como le pusimos de manera no muy original a una serie de clases magistrales que organizamos en el primer semestre de este año, en medio del contexto de la pandemia, por supuesto, con cineastas de toda la región. Fueron en total 12 sábados, 12 charlas magistrales que tuvimos con cineastas en diferentes rubros: directores, guionistas, productores, directores de fotografía, montajistas, de toda la región, desde Argentina hasta México. Y bueno, y ahora la verdad que es un gusto tener una edición extraordinaria, literaria, de un escritor, pero que tiene una vinculación muy interesante con el cine. Así que estamos muy contentos por esta oportunidad, Jorge. Si me permiten, voy a hacer un resumen de tu trayectoria, que seguramente nuestros invitados conocen, pero no está de más hacer un repaso para contextualizar un poco. Jorge Franco nació en Medellín, Colombia, hizo estudios de dirección y realización de cine en The London Film School, en el Reino Unido. Fue miembro del taller literario de la Biblioteca Pública Piloto de Medellín, que dirigió Manuel Mejía Vallejo, del taller de escritores de la Universidad Central, y realizó estudios de literatura en la Universidad Javeriana. Con su libro de cuentos Maldito Amor, ganó el Concurso Nacional de Narrativa Pedro Gómez Valderrama,
y con la novela Mala Noche obtuvo el primer premio en el 14º Concurso Nacional de Novela Ciudad de Pereira, y fue finalista también en el Premio Nacional de Novela de Colcultura. Su novela Rosario Tijeras ganó la Beca Nacional de Novela del Ministerio de Cultura y fue galardonada en Gijón, España, con el Premio Internacional de Novela Dashiell Hammett en el año 2000. Ha sido traducida a más de 15 idiomas y fue llevada exitosamente al cine y la televisión. Paraíso Travel, de 2001, ha sido traducida a una docena de idiomas y publicada en inglés por la prestigiosa editorial norteamericana Farrar, Straus and Giroux. También fue adaptada para serie de televisión y su versión en cine se convirtió en una de las películas más taquilleras del cine colombiano. En 2005, Editorial Planeta publicó el relato donde se cuenta cómo me encontré con Don Quijote de la Mancha en Medellín cuando la ciudad se llenó de gigantes inventados. Los derechos de este cuento fueron cedidos para ayudar a las víctimas de las minas antipersona en Colombia. Melodrama, de 2006, fue adaptada al teatro, ha sido número 1 en ventas en Colombia y ha sido editada en toda Hispanoamérica. Ha sido traducida a varios idiomas, y Santa Suerte, de 2010, ha sido editada en otros países latinoamericanos, en España, Turquía, y en proceso de traducción a otras lenguas. En 2014 gana el premio Alfaguara de novela con su novela El mundo de afuera. Jorge Franco ha publicado cuentos y artículos en diversas revistas nacionales e internacionales. Ha sido invitado por Gabriel García Márquez a dictar con él su taller Cómo se cuenta un cuento en la Escuela de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños, en Cuba, y fue tutor en la Maestría de Escrituras Creativas de la Universidad Nacional de Bogotá. Bueno, un resumen, dijimos, y sin duda que hay mucho para conversar, dentro de lo que podamos conversar en esta poco menos de una hora de reloj que tenemos, y que, bueno, que obviamente la idea es poder generar un intercambio con nuestros invitados, ¿no? Pero si te parece bien, Jorge, yo preparé 4 o 5 preguntas que tienen que ver con tu trayectoria, sobre todo vinculada con el cine, que es obviamente lo que nos ocupa a nosotros desde aquí, y que nos parecía interesante poder abordarlo desde dos vetas, digamos. Una que tiene que ver con la relación, que yo creo que a esta altura es bastante obvia, entre los mundos del cine y la literatura, a nivel creativo, a nivel narrativo, a nivel de consumo, palabra un poco no muy amable, digamos, pero que tiene que ver también con el acceso a obras, tanto literarias como audiovisuales, pero además también por tu experiencia, por tus obras que han sido adaptadas al formato audiovisual. Así que si te parece bien, una primera pregunta sería, que bueno, inevitablemente como escuela de cine que somos, es inevitable comenzar por aquel principio, si es que fue el principio, de tu experiencia como estudiante en la London Film School. Hay una frase que rescaté por allí de una entrevista, que no sé si es literal, quizás está un poco cambiada, pero que dice, citándote, algo así como que siempre que leías te imaginabas la película, por eso soñabas con dedicarte al cine o a la televisión. Nunca pensaste en escribir. Quizá usando esa frase como disparador, más allá de que sea estrictamente así o no, preguntarte, bueno, ¿cómo fue esa primera decisión de irte a estudiar cine al Reino Unido y cómo se dio después el cruce hacia la literatura y el dejar el cine en esa experiencia de formación? Pues sí, Enrique, yo tengo una relación con la literatura y con el cine desde muy temprana edad. Eh, son por cuestiones desconocidas, ignoro por qué ese gusto tan grande que tenía yo por lo que veía en la pantalla y por lo que leía en los libros. Tal vez un poco tiene que ver también con mi personalidad, que he sido más bien como con tendencia a algo que estamos viviendo en este año, que es el aislamiento social. Yo lo he tenido creo que desde siempre, y encontraba en estas dos artes un refugio. Recuerdo también que esa relación con el cine comenzó también con mucha fuerza, se dio en el colegio. Yo estudié en Medellín, en un colegio de jesuitas, y ellos tenían, todavía lo tienen, un teatro enorme, un auditorio prácticamente donde cabía todo el colegio, pero con arquitectura de teatro de cine, ¿no? Y de hecho tenían su gran pantalla, su proyector, y la costumbre en el colegio era que cada
viernes, pasaban una película, bueno, yo creo que empezaba a las 4 de la tarde después de clases, una película, y, y bueno, obviamente pues por las características del colegio siempre fue como yo siempre he dicho que ha sido como una cartelera muy de Semana Santa durante todo el año, vidas de santos, películas de gladiadores, romanas, pero más allá de la película que fueran a dar, que incluso la publicitaban muy bien en la entrada del colegio, casi que desde el día lunes o martes ya estaba el gran cartel para el día viernes. Yo creo que de todas maneras ellos tenían como un acuerdo con alguna distribuidora de cine local o nacional, puesto que exhibían los mismos carteles que a veces veíamos en los cines comerciales. Y bueno, pero más allá del contenido, para mí la fascinación era entrar a ese teatro, a ese auditorio oscuro, con la pantalla encendida y tener como la magnitud del sonido. Era fascinante. Eso siempre me encantó. Más adelante, en el mismo colegio había un cineclub para los mayorcitos y bueno, ahí veíamos películas un poco más serias, maduras, de cinearte. Y pues yo estaba allí también viendo esas películas del Cineforo y siempre también asociando la lectura con el cine, porque lo que leíste ahí de esa entrevista es cierto. Digamos que yo leía, pero iba viendo el libro, ¿no? Iba viendo la película casi, pues. Eh, mm, Supongo que eso le sucede a muchos, pues a casi todos, yo lo iba viendo y, y siempre como con una tendencia muy a lo que yo hacía era muy a lo visual, digamos, también me interesó mucho la pintura. Tuve un abuelo maravilloso que era pintor y a mí me gustaba irme con él los fines de semana, ir a su casa y él me daba sus acuarelas, me daba papel y pintábamos juntos. Y más adelante también pues estuve muy afiebrado con la fotografía. Bueno, incluso muy niño, llegué a tener una camarita de Super 8, porque me encantaba. Yo no sé, pues esta posibilidad de hacer cine me encantaba. Entonces yo tenía mi camarita de Super 8, con las dificultades pues que implicaba conseguir películas en Medellín en los años 70 y también estas películas que eran pues en principio muy caseras, muy de la familia. Me tocaba pues armar un paquete para enviarlo al revelado de los Estados Unidos y finalmente pues tenía la película casi que, a veces eran como casi que un par de meses después, tenía yo mis pequeños carretes con películas. Pero ya ahí con esa cámara yo ya quería como comenzar a construir historias y bueno, no sabía cómo hacerlo, me compré incluso una maquinita pequeña, eh, ya no recuerdo el nombre, pero era para editar manualmente, yo recortaba y tenía un pegante y empataba la película. Y bueno, así, mi proyector de Super 8 también lo tenía. Luego ya, pues eso fue casi entrando ya el video, ya con el video también tuve mi cámara de video y cámara de fotografía, tuve mi cuarto oscuro también donde me gustaba a revelar el blanco y negro. Pues, y estuve muy tentado en un momento dado de mi vida, incluso a seguir por el camino de la fotografía. Pero ya, digamos, terminado el colegio, pues me tocaba, ya tenía que empezar como a plantear opciones más viables. Y bueno, después de picar un poco por lado y lado, por buscar en muchos sitios, me resulta la oportunidad de irme a estudiar cine a Inglaterra, a Londres, y, y allá sí, pues, no, pues para mí era maravilloso porque era una escuela muy práctica donde incluso comenzábamos clases todos los días en la mañana con una película, ¿no? Digamos, nosotros veíamos una película en la primera jornada y obedeciendo muchas veces a un programa de un ciclo de directores o un ciclo de tipo de cine, pero, y bueno, con las discusiones posteriores a la película y luego al final de la tarde, cuando terminábamos, pues la parte académica,
también había siempre proyecciones. Entonces en Londres vi muchísimo cine. Es paradójico porque en Londres llegué a ver películas colombianas que no había visto en Colombia, porque, no sé, porque pasaron muy rápido por las salas de cine y no alcancé a verlas, pero hay tanto cine en Londres que alcancé a ver películas colombianas, latinoamericanas de muchas tendencias. Y bueno, ahí es donde se da un cruce bastante curioso, que es el paso hacia la escritura literaria. Pero ese paso me lo proporciona la escritura cinematográfica, porque yo en la escuela estábamos obligados pues a pasar, como sucede todavía, pues a pasar por escrito la propuesta concreta de los proyectos, ¿no? Tienes que describir los personajes, básicamente lo mismo que se hace ahora, se hace una sinopsis, el argumento, el tratamiento. Trabajábamos siempre basados en proyectos para cortometrajes, pero todo había que pasarlo por escrito y además nos imponían a veces ciertas limitaciones, es decir, digamos, como trabajábamos por trimestres, nos decían, este trimestre vamos a tener una cámara de 16 milímetros, no vamos a tener sonido directo, eh, y la película iba a ser una historia de 3 minutos. Entonces, con esas limitaciones, pues cada uno planteaba la historia que quería hacer, nos fogueaban además digamos, si yo tenía mi proyecto, mi historia, pero entonces yo trabajaba en la de algún compañero como haciéndole, no sé, fotografía, en otro proyecto hacía sonido, en otro proyecto hacía dirección de arte. Entonces, en ese trimestre siempre nos rotábamos por todas las áreas. Entonces, aprendías de todo un poco porque sí, porque tenías que estar en tu proyecto, pero al mismo tiempo concentrado en lo que ibas a hacer en los diferentes. Eso digamos que es una tendencia, en la escuela fue más como en el primer año, donde te rotabas por diferentes proyectos y ya en el segundo año te vas especializando un poco más en lo que querías. Pero, pero a mí lo que me gustaba era escribir las historias, que hicieran mis historias y a veces yo ya después comencé como a volarme un poco esas limitaciones y ya simplemente seguía escribiendo por el placer de escribir la historia, incluso ya con un tinte un poco más literario, olvidándome, pues ya sabía que eso no iba para el proyecto de la escuela, entonces me tomaba como la libertad de escribirla pues más hacia lo literario. Son historias eran todavía muy inmaduras, muy crudas en el sentido pues de que apenas estaba yo dando mis primeros pasos y tenía, digamos que es tal vez uno de los requisitos fundamentales para la escritura literaria y yo creo que incluso la cinematográfica, que es haber sido un buen lector. Eso sí, no había dejado nunca de leer, seguía leyendo y seguía ahí en la escuela intentando también adaptar algunos cuentos, algunas historias de otros autores, incluso pues muchos colombianos. Y me fue ganando un poco, me fue ganando el tema de la literatura, pero creo que tuvo que ver mucho también con mi personalidad. Dije al principio que, pues, que yo siempre tenía como una tendencia más como al sedentarismo, al aislamiento, y ustedes pues deben saber que el proceso de producir, de hacer una película, es totalmente opuesto a eso. Eso se entra en un frenesí, en una esquizofrenia, en un voltaje muy alto que realmente no iba mucho con mi personalidad. Entonces yo me di cuenta de que disfrutaba muchísimo la escritura, pero que me cansaba el otro aspecto de producción y de rodaje, todo me cansaba un poco. Eh, Esto de salir de tu casa sin horario, sin saber a qué horas llegabas, a mí me mortificaba. Y bueno, descubrí algo también ahí, algo muy obvio, algo evidente, y era pues que lo que me había llevado a estudiar cine, que era el deseo de contar historias, pues también lo podía hacer a través de la palabra escrita. Y, y finalmente pues ya me quedo ahí ya regreso a Colombia, me quedo más en la literatura, pero bueno, ya digamos de varios años hacia acá ha habido como un reencuentro con el cine, pero siempre ahora, pues, digamos, más enfocado hacia la escritura o desde la escritura hacia la producción,
pero todavía sigo manteniendo esa distancia con lo que es rodajes y producción. Bien. ¿Hay algo, Jorge, de la formación en cine y también de tu experiencia como espectador cinematográfico que sientas que se haya colado en tu forma de escribir historias? Sí, seguramente que hay mucho. Pues además, digamos que me lo confirma el hecho de que, pues que 2 libros ya han sido adaptados al cine, esos 2 mismos libros fueron adaptados a series de televisión. Hay un tercer libro que está también en proceso de llevarse al cine. Y mi última novela, El cielo a tiros, que es que publicada en el 2018, pues también está en proceso de convertirse en una serie de televisión. Entonces digo, pues, si tengo de los pocos libros que he publicado, que son, no sé, unos 7, 4 han sido, bueno, incluso de mis libros de cuentos, han sido utilizados, dos de esos cuentos han sido utilizados por estudiantes de cine para hacer sus proyectos, dos cuentos de mi libro. Entonces digo, si alguien lo ve, y ha sucedido tantas veces, es porque hay muchos elementos cinematográficos en los libros que hacen que quienes están en el cine encuentren esos elementos para hacer ese traspaso. Yo confieso que cuando yo escribo un libro lo hago en términos estrictamente literarios, pues digamos, estoy muy concentrado en la estructura, en la forma, en la sintaxis, en la palabra. eh, Ujú. Además, porque ya he hecho los 2 ejercicios de escritura y estoy pues plenamente convencido de que son 2 formas de escritura absolutamente diferentes. Rara vez se tocan, digamos, las 2 escrituras. Yo diría que tal vez el único, hay un punto en el que tal vez se encuentran y sería el de los diálogos, ¿no? Pero y eso, porque también tengo mis dudas, pero, pero cuando estoy en la literatura estoy concentrado en lo literario, pero yo creo que en el inconsciente, seguramente en mi formación como cineasta, quedaron muchas cosas y yo creo que también hay muchas cosas inconscientes también que ya son más generacionales. Es decir, yo creo que pues ya yo pertenecía ya a una generación que encontraba en el cine una forma de entretenimiento, donde el cine se volvió un gran espectáculo. Y no solamente el cine, la televisión ya entró pues con toda su potencia en los hogares, en las casas, con muchos canales, con muchas posibilidades. Más adelante viene pues todas estas cosas de internet. Entonces yo creo que la misma música, yo siento que la música pues es un elemento muy relacionado de mucha influencia, no solamente en mí, sino en la generación incluso anterior de escritores literarios. Ujú. Y bueno, pues yo lo que creo es que hay digamos, yo percibo 2 elementos que tal vez sí son claramente identificables de esas influencias. Uno hablaba de los diálogos y yo creo que, digamos, mis libros están llenos de diálogos. Yo busco con los diálogos suministrar mucha información, ¿no es cierto? Con eso son de gran ayuda porque eso me evita mucha descripción, tener que recurrir, digamos, como a la definición de los personajes. Yo siento que en los diálogos ocurre como en la vida misma. Cuando estás hablando con una persona, la forma como esa persona te habla dice mucho de ella, ¿no es cierto? Los términos que usa, los que no usa, los silencios. Entonces, yo siento que el diálogo da mucha información sobre el personaje y yo lo utilizo bastante en los libros porque, como te digo, creo que me ayuda a economizar en otros sentidos, en otras cosas y va definiendo el personaje de principio a fin. Y define no solamente incluso el personaje, sino que define incluso condiciones sociales de los personajes, culturales. Digamos, yo recuerdo en Rosario Tijeras, yo procuraba como tener pues una forma de habla que tuvieran unos muchachos de un sector marginal. Es diferente a la forma de hablar de los muchachos de la clase alta de Medellín o de la clase media. Entonces, esas cosas sin entrar yo sin tener que entrar a definirlos, la sola habla le daba mucha información al lector y me colaboraba en eso a mí bastante.
Y lo otro, yo no sé, yo creo que en la manera, en la estructura que yo planteo para mis novelas, bueno, incluso muchas veces se habla, cuando se refieren a mis libros, muchas personas mencionan mucho el flashback, ¿no? Yo no siento propiamente que lo que yo uso sea un flashback, porque tal y yo como lo conozco en el cine no es. Yo lo que hago es, básicamente en la literatura, es tomar una historia y, y en esas historias a veces lo que determino son 2 o 3 momentos en esa historia y estoy saltando entre esos 2 y 3 momentos constantemente. Eh, Claro. bueno, tiene una íntima relación con el flashback, pero yo creo que eso sí puede ser, digamos, como una herencia de la estructura cinematográfica. Y también creo que parte de también la forma como siento que llego al final de cada capítulo y como comienzo el otro, siento que también que es un parte como de un proceso de edición muy cinematográfico también, ¿no? Es como Ujú. que, pues, aprendí en la escuela como no sé, como tener muy claro hasta dónde debo llegar con esta escena y que ya, pues, ustedes lo deben saber, a veces son, no sé, de 10 cuadros o 20 cuadros, pues, o no sé, algo muy, muy ínfimo, pero que marca a veces una gran diferencia, ¿no? Y eso me pasa a veces en la edición y en la corrección de mis textos y en el mismo proceso de escritura. Entonces, creo que esos son Ujú. los aspectos como más que siento yo que pueden ser una herencia más directa del cine en lo literario. Bien. Las dos novelas que ya se adaptaron al cine y a la televisión fueron Rosario Tijeras, si no me equivoco, en el año 2005, una película de Emilio Maillé, que es un director mexicano en realidad, y tuvo dos versiones televisivas, ¿correcto? Una colombiana y otra mexicana, hasta donde yo pude contabilizar. Y Paraíso Travel tuvo una versión cinematográfica en el año 2008, a cargo de Simón Brand, y también fue serie en televisión en Colombia. ¿Cómo te llevas con esta adaptación de tus historias? Primero, dos preguntas en una quizá. ¿Cómo ha sido tu relación desde el punto de vista creativo? Si te has involucrado en alguna de estos procesos de adaptación o simplemente fue una venta de derechos y ellos hicieron literalmente o más o menos lo que quisieron. Y lo otro es cómo te llevas tú con el resultado final, si las viste, si has seguido también las reacciones. Entendemos que algunas, tanto las películas como por lo menos algunas de las series han tenido un impacto popular muy, muy importante, ¿no? ¿Cómo te llevas con esos dos aspectos, con la parte creativa y también luego con el resultado de aquello en lo que se convirtieron tus historias literarias? Pues bueno, Enrique, digamos que todos estos antecedentes que he contado en las respuestas anteriores a tus preguntas, de mi relación con el cine, pues me llevan a estar como de alguna manera muy involucrado en casi todos los proyectos, sobre todo en los de cine, en particular, pues porque también me lo han pedido los productores y los directores. Yo, digamos que de entrada hay algo que pactamos muy amistosamente y es, sí, es un trato, digamos, como que ellos tienen total libertad de hacer con la historia original lo que quieran para su adaptación al cine. Yo entendí muy rápidamente, digamos, en mis estudios cinematográficos, que, que eso que muchas veces la gente, el espectador busca tanto, que es la fidelidad a la historia original, la fidelidad al libro, en casi la mayoría de los casos va en detrimento de la adaptación cinematográfica. Me di cuenta de que esa búsqueda por la fidelidad lo que hace es atar, amarrar, obstruir a quien adapta, al guionista y creo que a todo el equipo de producción. Entonces, lo que siempre pactamos es como total libertad. Hay algo que digamos que anterior a eso yo he tratado de percibir porque lo hablo con los productores y si se puede con el director, es que lo importante para mí es que se traspase la esencia de la historia, el alma de la historia. Por decirte algo, yo siento que Rosario Tijeras, más allá de una película sobre narcotráfico, es una historia de amor. Entonces, que ellos quieran contar una historia de amor en un medio, en un entorno complejo y turbulento y violento como el del narcotráfico,
esa es como la esencia de la historia y para mí eso ya no me importa si lo hacen en Medellín, si lo hacen en México, en cualquier lugar del mundo, si tienen que quitar escenas, poner otras, cambiar personajes. A mí eso no me... Sé que sé que son necesidades de la misma adaptación. Entonces, en ese sentido, pues yo creo que hay un pacto en lo que, en lo que va previo, digamos, a la escritura. Y luego ya, digamos, en la escritura, durante los procesos de escritura que me han compartido, en el caso del cine, me han compartido, y bueno, también en televisión de Colombia, me han compartido los libretos. El pacto es que los apuntes que yo haga, las notas que yo haga al margen de lo que yo haya leído, eh, están también en libertad de tomarlas o de descartarlas, ¿no? Que no sean una imposición. Eh, y sí, digamos que con los procesos pues con los procesos de cine ha habido más acercamiento, en parte mayor interés de mi parte, porque sé que es pues, es un arte que iba a estar más cercano, no solamente a mí, sino a lo que yo hubiera querido contar también como cineasta. En- eh, con esto quiero decir, digamos, cuando el sistema de televisión nuestro, en particular en Colombia y en muchos países de Latinoamérica, son series extremadamente largas. Y yo nunca he comulgado con eso. Me parece que esa extensión también va en detrimento de la historia, de la calidad de la historia, del contenido. Y entonces cuando a mí digamos, me llega una propuesta para una adaptación y me hablan de hacerla en 60 horas, 80 horas, pues yo ya sé que la historia se va a masacrar, ¿no? Que muy poco del original va a quedar ahí. Entonces, eso es un trabajo en el que yo tomo más distancia. Eh, lo hago y lo acepto porque seguramente pues mucha gente se pregunta y me lo han preguntado, pues si, no, si crees que van a masacrar tu obra, ¿por qué lo aceptas? Y hay dos razones, pues una es porque pagan bien, tengo que reconocerlo, y los libros no dan la plata, no dan esas ganancias ni ese dinero que da la adaptación a la televisión. Y segundo, porque siento que la televisión, al ser un medio tan masivo, de tanta penetración pública, sí le abre caminos, le abre puertas a la novela, al libro. Eso me he dado cuenta que eso sucede. eh, y creo pues que es una ventaja, es una oportunidad para el libro, pues que las series despierten el interés, no en todos los televidentes, porque si eso fuera, pues se venderían millones de ejemplares, pero sí despiertan muchísimas personas, muchos televidentes, el interés por saber de dónde viene esa historia. Volviendo a lo que iba en los procesos de cine, sí he estado más involucrado, digamos que puntualmente en el proceso de Rosario Tijeras. El guionista era el escritor argentino Marcelo Figueras, y Marcelo pues nos enviaba a los productores sus versiones y yo le hacía algunas anotaciones al margen, pues basados siempre como amparados en ese pacto que habíamos hecho. Y, y ya, realmente al rodaje fui un día, una tarde a Medellín. Fui un día al rodaje y procuré estar muy alejado. Sé que esa etapa de rodaje ya no tenía mucho que ver conmigo, era un poco más en la preproducción. Trabajé mucho con el director, con Emilio Mayé, pues siendo el mexicano, estaba muy interesado por conocer muy bien la ciudad, Medellín, entonces la recorrimos juntos. Y visitábamos los sitios que yo sentía que estaban en la historia. Y bueno, de ahí salió incluso una gran amistad y otros proyectos que estamos adelantando juntos. Pero ya en la etapa de rodaje yo sí sentía que eso era más de ellos y nada, pues procuré tomar mi distancia. Lo mismo en Paraíso Travel con Simón Brand. También tuvimos en preproducción pues muchas conversaciones, un acercamiento muy fuerte como para hablar bastante del libro. A mí me llamaba la atención que Simón se lo sabía casi de memoria, lo había leído no sé cuántas veces, él quería hacer esa película
así de corazón, y para mí eso era más importante que todo, pues como sentir ese amor que él tenía por la historia. Eh, en Paraíso Travel me invitaron a ser co-guionista. Eh, Fue como mi primera incursión en la escritura de un guión largo. Yo al principio no entré porque estaba terminando una novela y no quería interrumpir, pues ya tenía como mi ritmo y no quería interrumpir la escritura de melodrama de mi novela. Y bueno, pero yo una vez que terminé, entro a formar parte pues de la escritura del guión. También Simón, trabajamos mucho con Simón, porque como te dije, lo tenía tan clara que él ya muchas escenas las tenía armadas en la cabeza. Entonces, básicamente casi que nos las dictaba, pues, y nosotros ya nos encargábamos sí de dialogarlas, pues, y de darle algunos giros, porque, porque las tenía muy claro y fue una experiencia muy interesante para mí también, porque entre las grandes diferencias que hay entre la escritura de un guión y de una novela, está la forma, el espacio donde escribes. Y yo, digamos, una novela la haces tú solo y uno solo toma las decisiones, define qué es lo que quiere de la historia, mientras que un guión es un producto muy intervenido. Entonces, en cada proceso, en cada revisión, hay notas, hay opiniones de todos, pues del director, del productor, y finalmente todos tienen algo para opinar sobre un guión, y yo lo sentía muy intervenido, y a mí eso al principio me impactó muchísimo. Ya me he acostumbrado a esa dinámica, pero al principio dar ese salto de la soledad de la escritura literaria a una escritura opinada y masiva de un guión fue difícil. Y bueno, en la televisión, como te dije, no me he metido tanto porque pues son procesos muy largos, en los que además los guionistas han tenido que inventarse el 90% de lo que se ha visto en televisión. Digamos que la parte mía de lo que aporta la novela se evacúa en muy pocos capítulos. De otros son líneas argumentales que han inventado los guionistas, y algunas de esas series las he visto más con la curiosidad de cualquier espectador, ¿no? Pues porque ni sin saber qué es lo que va a pasar. Eh, y yo creo que, digamos, pues me he sentido satisfecho con los resultados, sobre todo en las dos películas. La adaptación colombiana de Rosario Tijeras a la televisión me pareció que está muy bien. La adaptación mexicana no puedo juzgarla mucho porque no la he visto completa, y además porque ya digamos que tomó vuelo. La adaptación mexicana van en 3 temporadas, cada temporada de 80 capítulos. Yo recuerdo, yo les hice un argumento para la segunda temporada, y cuando fui a ver, solamente tenía 2 personajes posibles, o 2 personajes conocidos de toda la historia de mi novela. En la primera temporada habían matado a todos, excepto a Rosario y a su amigo, y entonces me tocó verme, pues sí me tocó verme la primera temporada para poder construir un argumento de la segunda, porque, como te digo, no conocía casi ninguno de los personajes de los que me estaban hablando. Sí, no sé, por cuestiones de extensión, de comprensión, me siento mucho más a gusto con los resultados que tuvieron las películas. Bien. Algo ya nos adelantaste, pero estamos viviendo un momento como de mucha explosión en la producción audiovisual, en la demanda de producción audiovisual, por todo este auge de las plataformas digitales, ¿no? Netflix, HBO Max, Apple TV, etc. Esta semana está finalizando, de hecho, Ventana Sur, que es un evento de industria cinematográfica con sede en Argentina, aunque este año se hizo de manera virtual. Y lunes o martes pasado seguí online una mesa redonda que tenía que ver justamente con el boom de las adaptaciones literarias al formato audiovisual, por toda esta explosión de series que hay, ¿no? Un poco lo que hablabas también con la experiencia de las diferentes adaptaciones de Rosario Tijeras. ¿Te ha impactado esto más allá de estas adaptaciones de las que ya conocemos? ¿Suele pasar que te contacten para ya sea adaptar algunos de tus libros que no han sido adaptados, o incluso captarte como argumentista o guionista de nuevos productos?
para televisión o para cine? Pues sí, Enrique, este año fue tremendo en ese sentido. Bueno, ya había tenido yo, digamos que anteriormente, hace unos años, pues algunos coqueteos de parte de productores, sobre todo más de productores de televisión, en los que me invitaban a participar a crear productos, a crear historias. Yo, de todas maneras, siempre le he sacado el cuerpo a la televisión latinoamericana por su extensión. Cuando me hablaban de estos 60, 80 capítulos, inmediatamente eso me sacaba a mí del proyecto. Eh, no me veía haciendo una serie de ese tamaño, porque además no sé que es muy difícil responder por la calidad de una serie tan extensa, sobre todo de un solo envión. Es que una cosa es muy distinta si estás escribiendo, no sé, si cada año escribes 10 episodios y claro, te vas por temporadas y a lo mejor pues puedes hacer 80, pero te puedes concentrar cada año en 10, pero no, te piden de una sentada 60. Esto es una cosa que yo siento que no va conmigo. Eh, Poco a poco ya hemos visto cómo estas mismas plataformas han ido buscando historias en diferentes países latinoamericanos. Ellos mismos han ido buscando sus casas de producción, pues ya tanto por el auge, el auge y el éxito que han tenido estas plataformas, pues de pronto con el afán de buscar historias más locales, exactamente para eso, para ir a llenar esa curiosidad y ese interés que tienen los diferentes países. Ahí ya este año sí se han concretado algunas cosas. Bueno, yo ya había empezado a trabajar algo desde el año pasado, una idea que me planteó Simón Brand, que me pareció muy interesante, me pareció original, y era hacer de Paraíso Travel no una segunda parte, sino que es una historia paralela a la que vimos en la película. Y es una historia que tampoco está contada en el libro, no está contada en la novela. Es decir, en la historia nosotros nos estamos quedando con el muchacho, con el personaje principal, y hay una serie de personajes que entraron con mucha fuerza, que vuelven a aparecer al final, pero durante el transcurso de la película no aparecen. Y la idea es construirles una historia a ellas, ¿no? A estas mujeres. Y es una historia paralela y a mí me pareció interesantísimo porque yo ni yo mismo sabía qué había pasado con ellas. Digamos, yo como autor de la historia sabía que ellas al final volvían a entrar totalmente cambiadas, alteradas en todos los sentidos. Y entonces me daba curiosidad por saber qué había pasado me puse en ese ejercicio de construirles una historia para presentarlas así, para contar qué pasó mientras el otro muchacho estaba perdido. Es una suerte Y de eso es un, spin-off, lo que se llama un spin-off, ¿no? exacto, exacto. Y en ese sentido, pues ha sido un trabajo que me ha gustado hacerlo. Ahí vamos con Simón en ese tema, el tema, pues ya del tema de buscar apoyos y eso que es más difícil, pero prácticamente el guión está terminado. Y, y bueno, de todos los, también, y también sí hubo varios contactos de esas plataformas para escribir historias originales. La verdad es que yo no, en este campo no soy capaz no me siento capaz de manejar varios proyectos simultáneos, más allá de escribir una novela literaria y un proyecto cinematográfico. Digamos que esas son las dos cosas que voy avanzando paralelamente. Entonces, surgió una propuesta que me gustó mucho esa es una historia original, no es una historia basada en mis libros, porque también yo sentía que tenía ese reto, ¿no? Siempre he trabajado como de la mano de mis propias historias ya escritas y yo quería aquí ver cómo se construye una historia con total libertad a partir de simplemente de una idea. Y estoy avanzando en la escritura de ese proyecto. Como les comenté ahora, El cielo a tiros está también en proceso de hacer una miniserie y también lo he aceptado por eso mismo, porque ya a lo que iba era que pues ya con estas plataformas surge la posibilidad de hacer en nuestros países series de televisión con una extensión razonable. Hacer, no sé, 10, 12 episodios, 3 episodios. Y bueno, luego veremos si las cosas funcionan y se puede seguir la historia a otra temporada. Pero cuando yo sé que voy a trabajar con una base
no sé, de 10 horas, entre 10 y 13 horas, pues ya me siento cómodo y me siento en la capacidad de hacerlo y sé que puedo responder por ese producto, porque de otra manera yo estos días seguro que eso se saldría de mis manos. Bien. Jorge, si estás de acuerdo, podemos habilitar la posibilidad de que nuestros invitados te hagan preguntas sobre tu trayectoria, sobre tu relación con el cine o sobre tu obra literaria, obviamente, ¿no? Así que quienes tengan preguntas o quieran intervenir, les pedimos que usen la herramienta de levantar la mano de Zoom, que si no la conocen está por allí abajo creo que es en reacciones o en la lista de participantes, no estoy seguro. En la lista de participantes, ahí hay una opción que es levantar la mano. ¿Tá? Así mismo Ujú. vamos viendo quién levanta la mano primero. Mientras eso pasa, tengo un par de preguntitas más. Una es, ¿cómo evalúas de tu rol de creador, de artista, de escritor, esta dicotomía que hay entre el auge del audiovisual, estoy hablando para lo que tiene que ver con el consumo de productos culturales, ¿no? Esta especie de acaparación que parece haber del audiovisual frente al estado de la industria literaria hoy en día, digamos. ¿Eso te ha generado cambios a ti como escritor? Digamos, el saber que la literatura tiene una suerte de, no sé, enemigo o rival que acapara cada vez más la atención de las audiencias, como es lo Mm. audiovisual. Pues Enrique, yo desde hace mucho he tenido la convicción de que el mundo de la literatura es un mundo de minorías. Yo creo que eso es algo que ha venido sucediendo desde hace muchas décadas. Yo creo que en la medida que fueron apareciendo otras opciones de entretenimiento, de pasar el tiempo libre, de usar el tiempo libre, incluso desde la misma aparición de la radio, con sus programas radiales, musicales, radionovelas, informativos, luego la televisión, el cine, pues esas cosas sí han marginado, digamos, un poco al mundo literario, y estoy plenamente convencido de que es un mundo, de que es una minoría y que lo seguirá siendo. Lo importante es que esa minoría no desaparezca, que esa minoría se mantenga. Yo creería que por el contrario, digamos, yo como minoría en el mundo literario puedo encontrar muchos apoyos en el mundo audiovisual, en el sentido Ujú. también de que a mí como escritor, por ejemplo, yo siento que parte de mi formación como escritor es sentarme a ver películas, ver series de televisión, ver las diferentes estructuras que se están planteando. El cine ha llegado a unos niveles, digamos, ya de madurez, sobre todo la narración cinematográfica ha llegado a unos niveles ya de madurez en la propuesta de estructuras que ya no tienen, ya digamos, se arriesgan demasiadas cosas y también el espectador ha madurado y las entiende. Y yo creo que muchos de esos elementos son utilizables en la literatura. Y siempre, yo creo que ha sido un matrimonio desde el principio del cine y la literatura. Desde que aparece el cine y echa mano de la literatura inmediatamente para contar historias, porque yo creo que realmente eso es lo que los dos finalmente están buscando, contar historias. Entonces, como todos los matrimonios, pues a veces funciona, a veces no funciona, pero el matrimonio se ha venido dando siempre y se seguirá dando. Eh, a mí, más que eso, a mí me preocupa un poco más, eh, es como el tema de esto que sucede en los aparatos pequeñitos, de una nueva realidad de relación con el mundo, de intercomunicación, ¿no es cierto? Ujú. Me preocupa pues esto yo creo que es ajeno ya, digamos, al tema del literario y cinematográfico, el tema de la crispación que hay en las redes sociales, ¿no es cierto? Las polarizaciones que surgen de allí. Eh, pero yo no sé, yo creo que incluso pues, esta misma pandemia yo creo que mostró como nunca la importancia de un libro, la importancia de una película, eh, su poder curativo, el poder, digamos, la capacidad de acompañamiento que tienen las artes en el ser humano. La importancia del arte yo creo que quedó muy clara como consecuencia de esta pandemia. Entonces, yo realmente no le temo mucho a eso. Incluso yo
pues como lo ves, a veces paso de la escritura literaria a la cinematográfica y a veces me canso incluso un poco del mundo literario, eh, que es complicado, como que bueno, sucede también un poco con el cinematográfico, ¿no es cierto? Porque yo digo, es tan inaudito que compartamos cientos de millones, compartamos un idioma y que haya tantas barreras para leernos, que haya tantas barreras incluso para vernos. Y una de las cosas incluso que yo celebro de estas plataformas es esa misma posibilidad, ¿no? De que ya podemos conseguir libros. Yo puedo leer libros que no llegan a Colombia a las librerías en físico, pero sí los puedo conseguir en su libro electrónico a través de una tableta. Y hoy en día en las plataformas he podido ver películas de todas partes del mundo, que antes me tocaba esperar a que hubiera un festival o Claro. o no sé, a que llegara a una cinemateca y a veces estaban un par de días y ya se la llevaban. Entonces yo creo que esto sí lo que ha hecho es le ha abierto muchísimas posibilidades al reconocimiento de nuestra cultura y de nuestro arte iberoamericano. Bien, Jorge. Le recordamos a nuestros amigos que está abierta la posibilidad de hacerle preguntas a Jorge, que quedan unos poquitos minutos de este diálogo. Mientras tanto, sigo acaparando yo las preguntas. Ahí tenemos una pregunta de J. Muñoz. No sé el nombre, pero ya nos va a contar. Adelante. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Julián Muñoz. Bienvenido, Julián. Gracias. Hola, Jorge. Y hola a todos. Yo soy Julián. Soy bogotano, soy de Colombia. Estoy viviendo aquí en Uruguay. Y bueno, escuchando este Jorge, a mí, no sé, inevitablemente como colombiano y me sale como la pregunta, ¿no? Que eh, haces unos que sin querer o como que como colombiano carga como que de alguna manera tienen que tocar siempre el tema del narcotráfico, ¿no? Como que ese tema siempre está rondando en la charla o bueno, es un tema con el que inevitablemente vamos a estar vinculados, no sé hasta cuándo, pero es una realidad, ¿no? Y yo veo que de alguna manera, pues, bueno, tú tocas esos temas, ¿no? En tu obra y me gustaría saber es sobre como cuando tú te enfrentas a ese tema, como cuál es tu decisión de, bueno, lo voy a abordar así o qué buscas o cuál es como tu mirada, qué quieres como tú mostrar al respecto, qué no quieres decir, qué sí quieres o no sé. Me gustaría como oír tus ideas al respecto. Sí, Julián, muchas gracias por la pregunta. Me parece muy oportuna porque es un tema que a mí siempre me gusta ventilarlo y aclararlo. Em, yo, Julián, tengo también un pleno convencimiento, digamos, de lo que ha sido el papel de la literatura y el papel del arte en general en la historia de la humanidad. Y uno de esos grandes papeles es el de dejar una constancia de los errores humanos, de los errores de la humanidad, dónde están las fisuras, dónde hemos fallado como condición humana. Esto es algo que no es de ahora, es desde siempre. Pongo el ejemplo de lo que sucedió hace miles de años, hace ya no sé, hace más de 2000 años, cuando se encuentran los textos de Homero, las historias de Homero, que son como, digamos, el punto de partida de la literatura occidental, y vemos que Homero en la Ilíada, ¿qué nos está contando? Nos está contando una guerra que duró más de 10 años y nos la está contando con lujo de detalles de cómo se arman los ejércitos, cómo se preparan los ataques, cómo se visten los guerreros, cómo es el duelo que se les hace a los muertos, a los héroes. Es una historia sobre la guerra. Y yo creo que a partir de ahí, cada país, cada cultura y cada sociedad ha echado mano, ya sea de la literatura, del arte o de la pintura incluso, para contar, para contar nuestras grandes fallas, que casi siempre, digamos, esas fallas están relacionadas con la violencia. Yo creo que la violencia es un elemento que como condición humana no hemos logrado superar y tiene además muchísimas facetas, ¿no? Porque podemos hablarlo en un plano macro, como las grandes guerras, pero podemos hablarlo también una violencia en el plano más íntimo, como puede ser la violencia familiar, la violencia sexual, la violencia de pareja. Y todo eso
son elementos de los que ha echado mano siempre la literatura, el cine y las artes. Y yo creo que no hay ningún, digamos, más que un afán comercial, por decirlo de alguna manera, es más una necesidad de los creadores, una necesidad del mismo arte. Eh, los alemanes y los judíos han hecho historias sobre la gran tragedia del Holocausto. Vemos el cine norteamericano y la literatura norteamericana contando las desgracias, pues, de su participación en guerras ajenas, en Vietnam, en el Golfo. La literatura nuestra latinoamericana tiene grandes historias y grandes autores contando las dictaduras del Cono Sur, por ejemplo, o las cuestiones que dejó la Revolución Mexicana en México. Un ejemplo palpable, clarísimo, es la misma Guerra Civil Española. Hoy en día hay autores importantes con grandes novelas que están contando historias que ni siquiera ellos vivieron, pero que están vinculadas con la Guerra Civil Española. Hay una novela que incluso creo que ahora se adaptó a serie de televisión que se llama Patria, de Fernando Aramburu, y para mí es una de las mejores novelas que he leído hace muchos años, y siento que toca el tema de la Guerra Civil Española, y la novela fue publicada, no sé, hace unos 4 o 5 años. Entonces, en ese sentido, yo creo que los colombianos y sobre todo, digamos, ya entrando en mi generación, pues nos ha tocado enfrentarnos de lleno con una problemática tan fuerte como la del narcotráfico, como la de la violencia, que es producto de ese fenómeno. Y es porque además yo estoy plenamente convencido de que los grandes males colombianos, llámese guerrilla, paramilitarismo, corrupción, delincuencia común, están íntimamente ligados a un fenómeno que todavía existe en nuestra sociedad y que está más vivo que nunca, que es el narcotráfico. Entonces, ¿hasta cuándo vamos a contar historias de narcotráfico en Colombia en cine, televisión y libros? Yo creo que todavía hay mucho por contar porque eso nos va a seguir confrontando, nos va a seguir doliendo, y de ahí van a seguir saliendo miles de historias. Y yo creo que lo que hay que aprovechar es todo esto para mirarnos. Y, y bueno, hay algo ahí que planteabas que sí ya es el punto de vista del creador, ¿no es cierto? ¿Hasta dónde vas? ¿Hasta dónde? Hay una línea muy delicada, casi invisible, donde se pasa de la narración de los hechos a la apología de los hechos y de los personajes. Y eso es algo que sí hay que estarlo mirando con mucho cuidado. Yo creo que hay que tener mucho respeto porque todavía de este fenómeno hay víctimas. Todavía es un fenómeno que nos sigue causando dolor. Entonces yo creo que eso es algo que hay que mirarlo con lupa para no caer, digamos, en la tentación o no caer seducidos muchas veces por esa fascinación que tienen, esa fascinación innata de personajes que pertenecen a ese mundo, y que a veces uno como creador pues tiene esa tentación de sentirse de regodearse bastante con este tipo de historias y de situaciones. Entonces yo creo que hay que tener cuidado con eso. Y sí, digamos que hay, de todas maneras, sosteniendo toda esta serie de producciones literarias y cinematográficas, debe haber una postura ética por parte de quienes toman las decisiones finales. No hablo de censura, hablo más bien de una posición ética de decir, esto es agresivo, esto puede herir, o esto es apologético, o esto es algo que realmente nos refleja y nos muestra una realidad que sí tenemos la necesidad de contar. Muy bien. Últimos minutos para Gracias, quienes Jorge. quieran hacerle una pregunta a nuestro invitado, Jorge Franco. Mientras tanto, dos últimas preguntas de mi parte, Jorge. Una es, no te voy a poner el compromiso de recomendar literatura, pero sí cine. ¿Qué películas o series has visto últimamente que te hayan llamado la atención? En particular colombianas, porque la verdad a Uruguay llega muy poco el cine colombiano, pero en general, ¿qué ha llamado tu atención en particular que nos puedas recomendar o comentar? Bueno, a ver, Enrique, sucede que tampoco yo llevo un tiempo fuera de Colombia, estoy alejado ya hace varios meses, estoy radicado en Washington, en los Estados Unidos, por otras razones también de trabajo. Pero, a ver, recientemente vi una serie que no es colombiana, pero me pareció una serie magistral
la vi en Amazon Prime y se llama 000. Y está basada en toca la temática del narcotráfico. No sé si será por eso que me gustó, pero es basada en un libro de Roberto Saviano, que Roberto también es un autor italiano que también ha sido adaptado. A mí el tema de adaptaciones es un tema que me interesa muchísimo, ¿no? Entonces busco mucho también ese tipo de películas y de series porque me interesan esos procesos de transformación. Pero esta es una mirada al narcotráfico desde una óptica muy universal, muy amplia, porque involucra la clásica mafia italiana, la mafia norteamericana y la mafia latinoamericana. Se unen los tres en una serie maravillosamente contada. Yo no sé, yo sentía volví a sentir ahí como los aires del Padrino en sus tres películas. Volví a sentirlos en esta serie y una realización maravillosa. Hay una serie que me gustó mucho colombiana que se llama El robo del siglo. Es una serie divertida, muy bien hecha, de época actuada, sobre un robo maravilloso que hubo en Colombia hace ya varios años, donde se robaron una cantidad enorme de dinero de un banco y no se disparó un solo balazo, no hubo muertos, no hubo heridos, todo fue una jugada de ajedrez maravillosamente hecha. Y es una película pues que me mostró sobre todo un muy buen nivel de producción y ver que sí es posible hacer series cortas, ¿no? Incluso esto era una miniserie y es posible hacer series cortas de muy buena calidad y cuando las hacemos así, pues yo creo que estamos logrando un mejor producto que lo que estamos viendo en la televisión pública hoy en día. Lamentablemente lo que está pasando hoy en día en televisión pública en Colombia no tanto en producción porque siempre pues, se hace bien, pero en cuanto a contenido deja mucho que desear. Bien, gracias por las recomendaciones. Aprovecho personalmente a recomendar mucho la adaptación de Patria, la novela que mencionabas, tiene una versión que hizo HBO España, que es realmente extraordinaria. Es una versión miniserie también, creo que son 6, 8 capítulos, extraordinaria. Yo tengo miedo de verla, Enrique, te confieso que tengo miedo de verla porque esa novela, como te dije, es una de las mejores novelas que he leído en los últimos años y me pareció tan maravillosa que tengo miedo de... Claro. Pero bueno, como estoy en esto del tema de adaptaciones, seguramente la veré. Vale la pena. Yo que no leí la novela, debo decir que es realmente una serie de gran calidad narrativa, actoral y dramática, como hacía tiempo no veía, ¿no? Con un tema, por supuesto, que lo amerita. La última pregunta de mi parte, inevitable, no solo por a quien involucra, sino también por la vinculación con una escuela mítica de Latinoamérica, como es la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños, que nos cuentes un poco esa experiencia de coparticipación con el gran Gabriel García Márquez en aquel taller, y en general, ¿cómo fue tu vínculo y cómo recuerdas tu vínculo con Gabo? Bueno, esa es una historia que da para novela, pero para resumirla, no sé, en pocas palabras, fue un regalo del destino, fue un regalo de las casualidades. Yo andaba por México promocionando mi novela Paraíso Travel y conocí a un productor de cine en una reunión, a Jorge Sánchez, que había sido productor de varias películas, de algunas de las adaptaciones que se hicieron de Gabo al cine. Entre ellas estaba creo que él fue el productor del Coronel no tiene quien le escriba, de la versión de Ripstein. Y Jorge me dijo, bueno, lo conocí y me dijo, mira, Gabo te está leyendo. Y yo con eso ya quedé pues totalmente en las nubes, bailando en las nubes. Yo estaba feliz pues, de que Gabo, a quien no conocía yo, me estuviera leyendo. Y a los dos días él me busca en el hotel de México y me dice, mira, ya terminó de leerte, le gustó mucho tu libro y quiere invitarte a tu casa. Entonces, bueno, eso, recuerdo que estuve una inolvidable tarde de domingo en la casa de García Márquez, y en medio de las cosas de lo tanto que hablamos, me dice, ¿quieres acompañarme a dictar un taller en la Escuela de Cine de San Antonio de los Baños que yo dicto cada año, que se llama Cómo se cuenta un cuento? Yo conocía bien el taller porque de ese taller se publicaron unos 3 o 4 libros
los había publicado en Colombia Editorial Norma, no recuerdo si los publicaron en otros países, pero se llama así, ¿Cómo se cuenta un cuento? Otro se llama Me alquilo para soñar, y bueno, no recuerdo cómo se llama el tercero. Y yo los había leído hacía mucho, los había devorado cuando estudiaba cine, y pues, pues claro, pues uno no le puede decir a García Márquez que no, y sobre todo ese tipo de invitación. Y allá estuve en diciembre, durante 2 semanas largas, estuvimos, la verdad, la verdad, Enrique, yo me sentía casi más como, pues, a él le seleccionan un grupo muy especial de estudiantes de todas partes de Iberoamérica, y la dinámica del grupo, del curso es, básicamente cada uno lleva una historia y la cuenta oralmente. Y a esa historia, García Márquez comienza a formular preguntas para verle las posibilidades, ¿no? La idea de todo esto es que una de esas historias de allí, la que más se logre sacar adelante, se haga un guión y se convierta luego en una película, patrocinada pues por la misma escuela. Pero yo allí me sentía más casi como un alumno, pues era oyéndolo hablar, oyéndole decir sus cosas, sus consejos. Son consejos incluso que van más allá del cine en sí. Es cómo se cuenta una historia, cómo se cuenta un cuento, la importancia de los giros, la importancia de, no sé, de tener personajes sólidos, de tener muy claro hacia dónde. Yo creo que el reto era que si puedes contarla oralmente y puedes convencer a tu público, a la gente que tienes alrededor, de que esa es una buena historia, ya la puedes escribir en un guión cinematográfico, la puedes escribir en un libro, o puedes sacar una serie de televisión. Lo importante es eso, es tener como la simiente de una buena historia, y eso era básicamente lo que trabajábamos con él. Y sí, pues él hablaba mucho, a veces me chutaba el balón a mí, me decía, ¿tú qué opinas de esto? No sé qué, y bueno, de ahí también, pues, a veces, ya después de dar las clases, me invitaba a su casa o o íbamos a comer algo, no sé. Y recuerdo que lo que sí recuerdo es que era un fanático casi enfermizo del cine. Pues yo creo que le gustaba el cine casi tanto como la literatura. Es impresionante. Siempre casi todos los temas que hablábamos era cine y literatura. Pues ese es un tema que a los dos nos fascinaba. Había como, digamos, guardando las proporciones, ciertas coincidencias. García Márquez también había pasado por una escuela de cine en Roma, había querido estudiarlo. Y bueno, es muy curioso que en medio de todo lo que pasó en su vida, pues las herencias más claras que dejó García Márquez fueron siempre hacia el periodismo, porque dejó una escuela de periodismo instalada en Barranquilla y en Cartagena de Indias, y dejó una escuela de cine y televisión en San Antonio de los Baños. Tal vez eso obedece un poco a la casi imposibilidad de enseñar a escribir literatura, ¿no? Eso es algo que es bien difícil de lograr, y por eso yo creo que él se concentró más como en lo que es el periodismo y el cine, o tal vez, no sé, tal vez su gran sentido de visión hacia adelante que tenía, pues veía que estas eran áreas que también iban a tener mucho más dinámica en el futuro. Muchas gracias, Jorge, por ese recuerdo. Bueno, nos hemos pasado unos minutos de la hora prevista, pero creo que ha valido la pena, por lo menos desde este lado del continente. Muchísimas gracias a todos por haber participado, un afectuoso agradecimiento a Jorge. Ojalá que nos podamos encontrar personalmente, donde sea, ojalá que sea aquí. Y bueno, muchísimas gracias nuevamente a la Embajada de Colombia en Uruguay por la oportunidad. Le cedo la palabra a Fabio Forero de la Embajada para cerrar protocolarmente este encuentro. Muchas gracias, Jorge. Gracias, Enrique. Gracias a los que nos acompañaron, a Fabio, a todo el equipo de la Embajada. Y sí, yo creo que los deseos de todos es que esto lo podamos algún día hacer presencial. Bueno, muchas gracias, Jorge, nuevamente por este espacio. Ha sido muy ameno poder conversar
con ustedes o escuchar esta conversación entre Enrique y tú. Me alegra mucho que hayamos podido desarrollar estas actividades acá en el Uruguay. Y en ese sentido, pues expresarte nuestro agradecimiento. De igual manera, a Enrique de la Escuela de Cine del Uruguay por ofrecernos pues también este espacio más íntimo y cercano con la Escuela de Cine del Uruguay, lo cual ha sido pues muy positivo. Darle las gracias también a María Angélica, a Andrea, a Mercedes, que hacen parte del equipo de la Embajada de Colombia en el Uruguay, que con sus contribuciones pues siempre podemos llevar a cabo estos eventos y actividades. Ha sido un gusto contar con la participación de cada uno de los asistentes y esperamos que en el futuro, ojalá, sería un gran privilegio poder tener a Jorge Franco presencialmente aquí en Uruguay. Un saludo para todos y una muy feliz tarde. Les desea la Embajada de Colombia en el Uruguay. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias.